Bien, vamos a entrar de una, como se dice, con el primer invitado, el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Póngalo en pantalla al coronel. Coronel, buenos días, gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo, bienvenido. Buenos días, licenciado, y por su intermedio un saludo cordial a toda su teleaudiencia nacional e internacional. Gracias a usted, coronel. ¿Cuáles son esas nuevas pruebas que se han presentado en estos últimos días en el caso Ispol, coronel? Lastimosamente, este tema del caso Ispol, que ha sido considerado por nuestra parte como un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional, y resaltando que el factor económico es algo fundamental en esta maraña de operaciones irregulares y perversas de estafas que ha sufrido el Ispol, van avanzando las investigaciones tanto nacionales como internacionales. En el caso del Ecuador hay 20 investigaciones, de las cuales 6 ya han llegado a la instrucción fiscal, y de estas 3 han terminado dicha fase procesal, al punto que en el caso de Citadel ya estamos en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la cual se ha dado en 2 audiencias y estamos a la expectativa de una tercera que sea la que concluya. Sin embargo, a la luz de estos acontecimientos van surgiendo ya nuevos hechos, nuevas rutas del dinero más claras, más visibles. Ya tenemos personas que han recibido dinero del Ispol, claro, a través de las transferencias que realizaba el señor Chérez y sus empresas. Per se, recibir una transferencia no está mal. Lo que sí criticamos y nos molestamos es que las personas que están llamadas a dar las aclaraciones son ahora los principales ofendidos, cuando el único que tiene el derecho de sentirse indignado es el Ispol y el conglomerado policial al cual le han atacado sus recursos. En ese sentido, fue muy doloroso, por ejemplo, la semana anterior en Guayaquil, ya percatarnos que las investigaciones judiciales determinaron que la última transferencia de recursos, $32.280.000 del 13 de junio del 2009, el Ispol los pasó a una cuenta del Decevale y de ahí empezó un verdadero festín en manos del señor Chérez, del señor Javier Neira Salazar, para dar préstamos, para hacer adquisiciones de obligaciones, o sea, de deuda de las empresas, para hacer una serie de transferencias, menos para la finalidad original de esos fondos, que era la supuesta adquisición de bonos, lo cual de por sí ya era irregular, porque al hablar de un segmento de reporto bursátil, los bonos tenían que estar previamente en posesión de quienes supuestamente nos vendían. Esas son la serie de novedades que van surgiendo. Ustedes saben que en días anteriores también, en el marco del juicio político al ex superintendente de compañías Valor y Seguros, abogado Víctor Anchundia, asomaron unos cheques recibidos por personas muy cercanas al doctor José Serrano Salgado, quien hasta antes de eso manifestaba que a Chérez solo lo conocía a partir del terremoto de abril del 2016. Sin embargo, también ya circulan los chats de la Asistencia Penal Internacional cuando Jorge Chérez en enero del 2016, es decir, meses antes del terremoto, ya menciona que ante una insistencia de la Superintendencia de Bancos, él tiene la capacidad de comunicarse de manera directa, y lo resalta, de manera directa con el ministro del Interior de ese entonces, José Serrano Salgado. Dentro de todas estas últimas pruebas que han salido también están las transferencias que ha recibido el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Si no me equivoco, ha recibido 2 transferencias, aunque él dice que en ese tiempo él no era funcionario público. Sí, claro, nosotros también fuimos informados por la prensa, me refiero al señor periodista Guillermo Lizarzaburo, quien un sábado publicaba una transferencia de $25.000 que constaba en la Asistencia Penal Internacional y manifestaba que la versión del exministro era que había correspondido a un asesoramiento sobre el comportamiento de mercados latinoamericanos que había hecho con el señor Chérez. Y a día seguido, él nos publicó una transferencia de $100.000, la cual ya no recibió más respuesta que un tuit del economista Mauricio Pozo, indicando que él fue ministro de Economía el 2003 y el 2020, y que el resto del periodo de su vida privada no es de escrutinio público. Eso es lo lamentable, que empiecen a ponerse en una posición que más genera dudas que certezas, porque recuerde usted que él fue ministro de Economía del gobierno pasado, pero ingresó en octubre, cuando el caso Ispol ya se conocía. Habría que preguntarle a la doctora María Paula Romo, que entonces era ministra de Gobierno y que era la denunciante pública del caso Ispol, si por lo menos tuvo la decencia el economista Mauricio Pozo de informarle que había tenido unas relaciones previas comerciales, digamos que comerciales, todavía en beneficio de la duda, ¿no?, con el señor Chérez.
Lo triste, lo lamentable de esto es que no se quedan ahí las transferencias para la familia Pozo. Hay una transferencia de $2.100.000 a Fernando Pozo, que es uno de los compradores del Banco del Pacífico en Panamá. Pero recuerde que ese banco costó $17 millones y luego surgió un problema entre los inversionistas porque el señor Pozo no pudo cancelar un préstamo inicial. Entonces nos preguntamos a estas alturas, los $2.100.000 que eran préstamos del señor Cherres, ahora también el señor Cherres, además de asesor, de estructurador, de custodio, de analista económico, ¿era prestamista? Son una serie de dudas que tienen que ser respondidas. En realidad todo esto nos deja mucho que decir, ¿no? Y que hayan estado operando personas vinculadas al gobierno de Moreno también, aunque en el gobierno de Moreno se criticaba este desfalco que le han hecho al ISPOL, pero sin embargo también ha habido gente que ha pertenecido al Ministerio de Finanzas, el caso del propio ministro de Finanzas y el hermano del ex ministro de Finanzas nos deja mucho que decir, que detrás de todo esto hay gente poderosa que está dentro de la política. Pero aquí también hay gente de la policía, coronel, gente de la policía que estuvo al frente del ISPOL. Eso es lo más doloroso, licenciado, porque yo he manifestado que venga una persona ajena a la institución y que nos ataque por ansias desmedidas de ambición y de poder. Vea, yo hasta lo puedo entender porque así opera la delincuencia común y organizada como este caso. Pero que gente que ha vestido nuestro propio uniforme, que lo hemos compartido momentos en unidades policiales, es lo más doloroso. O sea, el encontrarse con estos traidores, con estos verdaderos efialtes policiales que nos han vendido el futuro de 80,000 familias policiales es lo más doloroso. Ahora, una cosa sí quiero aclarar. Las instituciones no son infalibles. Corrupción va a existir. Lo que debemos garantizar es que estos casos debidamente evidenciados tienen que ser puestos en conocimiento de la justicia y nos enorgullecemos que la Policía Nacional, en el caso ISPOL, fue la primera institución que tomó el toro por los cuernos porque destituyó administrativamente al entonces general David Iván Proaño Silva. Eso fue en diciembre del año pasado. Pero recuerde también que la denuncia pública la realiza la entonces ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, para quien va todo mi respeto y consideración por su valentía, por su decisión, por su arrojo de enfrentarse a lo que ahora tenemos claro son poderes fácticos, económicos, políticos y criminales de este país que le cobraron factura, porque a los meses de que ella hizo la denuncia, con un juicio político basado en argumentos muy laxos, terminaron destituyéndola. Eso es de enfrentar al crimen organizado, licenciado. No sé si es el momento para compartir la imagen que justamente tenemos en PDF, que nos describe cómo se operó en este tema del ISPOL. Las inversiones que tuvo el ISPOL, las privativas por 600 millones y otra por 1.550 millones. ¿Esas son las cifras, coronel? Sí, hay que comprender los momentos. Las operaciones irregulares se han detectado que se realizaron inicialmente entre el 2013 al 2019, sin descartar de que ese periodo pueda irse más allá en el tiempo hacia atrás. Pero luego se da el primer semestre del 2020 una serie de hallazgos que permiten considerar todo el contexto recién en julio del 2020. Por eso es que las denuncias penales iniciales se realizan en el mes de agosto. Sin embargo, al momento de los hallazgos, el ISPOL contenía, como ustedes pueden ver en la pantalla, un capital de aproximadamente 1.550 millones. Es decir, imagínense que en capital somos más grandes que el principal banco del país, el Banco del Pichincha. Pero vayan a preguntarle al Banco del Pichincha, está completamente sistematizado y digitalizado. El ISPOL todavía opera de manera manual, porque los delincuentes que estaban aquí ensimismados alrededor de 10 años, lo que pretendían es mantenernos en esa situación arcaica para hacer sus trafacías. Lo único garantizado es lo que ustedes ven de color verde, las llamadas inversiones privativas, que son préstamos a nuestros propios afiliados y que se van recuperando mes a mes. Lastimosamente, 950 millones están distribuidos en esta serie de inversiones no privativas. Los tres primeros segmentos, la mal llamada operación swap, por 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, los bonos con pacto de recompra por 216 millones y los bonos puros 161 millones con las empresas del señor Cherres y de un sujeto que sigue pasando desapercibido, el señor Héctor San Andrés, que en los chats se muestra muy complaciente en hacer lobby con la ex superintendente de compañías Valor y Seguros, Suad Mansur, para que toda esta serie de trafacías no se descubra. Luego tenemos 4 segmentos menores en montos, pero no en importancia. Los fideicomisos, que también tienen una serie de irregularidades y que bordean los 69 millones de dólares, la compra de facturas comerciales negociables y de obligaciones, o sea, de deuda de las empresas,
que bordean cada uno 47 millones de dólares, y el inconveniente mayor aquí es que se trata de empresas vinculadas entre ellas, como es el caso de Ecuagran, Delcor y Fertisolubles, de los señores Gad Bonstein, Enrique Huerta y Enrique Weison. Y finalmente los casos de estos terrenos improductivos que nuestras contrapartes le consideran proyectos urbanísticos, pero si uno va a visitarlos únicamente se encuentra con terrenos baldíos, y es así que en Uyumbicho tenemos la hacienda Anchamaza, que el ISPOL pagó 14.8 millones, pero que la avalúo catastral está en 500 mil dólares, y que un peritaje comercial realizado por nosotros llegó a 3,5. Sin embargo, ya hay un avalúo pericial que no llega ni de cerca a los 14.8 millones que en su momento se pagó. Y el otro caso grosero también es el de Ambienza, de la familia Ferretti, que en Guayaquil endosaron una propiedad por 17 millones de dólares al ISPOL, cuando su avalúo catastral es de 900 mil dólares. Lastimosamente, en este caso puntual de Ambienza, hay un peritaje que le termina dando la razón a la empresa. O sea, es bárbaro. Ese terreno tiene una afectación porque pasa el gasoducto en la mitad del terreno, y nos dicen que sí vale 17 millones de dólares. Entonces, que nos recompre Ambienza, le devuelven el mismo valor. Imagínense, no le cobran interés, pero que hagan una excelente inversión, pues, los señores de Ambienza con el ISPOL. Ese es el ejemplo más práctico de estas élites políticas y económicas abusivas, groseras, que se creen patricios porteños, que han asaltado al ISPOL. Coronel, ¿cuánto es el desfalco que le han hecho al ISPOL en total, más o menos, un aproximado? Los 950 millones de dólares que ustedes pudieron ver en esa lámina y que están en la incertidumbre, y de lo cual nosotros estamos empeñados en recuperar la mayor cantidad posible. Correcto. En este panel me acompaña mi compañera Carla Aro, ya mismo estará con nosotros, pero en todo caso vamos a seguir hasta eso con el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, ¿y esto se podrá recuperar, todo este recurso? ¿La justicia está actuando como debe ser o está muy lento todo el proceso? Hay que diferenciar entre realidades procesales. Por ejemplo, el caso de la justicia norteamericana es mucho más ágil. Allá ya tienen un autor confeso como Luis Álvarez Villamar, el exgerente de operaciones del DCVALE, de haber recibido 3.2 millones de dólares en sobornos y un departamento en Miami por parte del señor Chérez por todas estas operaciones irregulares. Esa investigación norteamericana en el Distrito Sur de la Florida nos ha permitido contar con la asistencia penal que se transmitió al caso de peculado en Quito por los bonos con pacto de compra, 216 millones de dólares, que está cerrada. En el país hay 20 investigaciones realizadas, de las cuales 6 han llegado a esta etapa procesal denominada instrucción fiscal, y como les manifestábamos, 3 ya se han cerrado, y una de esas está en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, como es el caso de Citadel. Quisiéramos que sean mucho más ágiles las investigaciones nacionales, pero comprendemos también la dificultad que tiene la Fiscalía. No son delitos fáciles de comprender y de perseguir. De hecho, hay una diferencia sustancial entre la verdad histórica, lo que realmente sucedió, y la verdad procesal, es decir, lo que la Fiscalía podrá demostrar a través de testimonios, de documentos, de pericias, de investigaciones y de asistencia penal. Pero mire lo audaces que son, y eso hay que comprender también, que nosotros tenemos lastimosamente un sistema procesal pro-victimario y antivíctima. Ya no están negando la existencia de los chats. Las defensas técnicas de los principales procesados ya no discuten eso, porque ya es muy obvio cómo se festinaron nuestros recursos. Ahora quieren ver vicios procesales, que la asistencia penal ha llegado en un memory flash, que no ha cumplido la cadena de custodia. Cuando usted empieza a defender estos vicios procesales, es porque usted ya se convenció que no tiene a clientes inocentes de su lado. Coronel, ¿cómo está la situación de la liquidez del ISPOL en este momento? ¿Se está cumpliendo con las pensiones de los policías jubilados? Por suerte hemos cumplido mes a mes puntualmente, no nos hemos atrasado ningún mes. Imagínense que en este diciembre le cancelamos el 14 de diciembre el 13º a nuestros afiliados, y tenemos la intención de que el lunes 27 o el martes 28 cancelemos la pensión de diciembre. Sin embargo, hay que comprender que una institución que sufrió la merma del 50% de su patrimonio, porque en diciembre de 2020, por disposición de la Superintendencia de Bancos, tuvimos que reclasificar 822 millones de dólares de inversiones fallidas a cuentas por cobrar, obviamente que tiene una afectación. Por eso es las dificultades en atender de manera eficiente, óptima y oportuna al sistema de salud policial.
pero hemos realizado gestiones. El gobierno actual se ha puesto al día en lo que es el traslado de aportes patronales y personales, nos adeuda lo que es del 60% de contribución a las pensiones, y eso tiene una explicación. En mayo salió la sentencia de la Corte Constitucional y no estaban previstos esos rubros en el presupuesto general del Estado del 2021. Entendemos que el 2022 se solucionará. Pero imagínese, licenciado, que de mayo a la fecha, únicamente realizando una correcta administración, ya hemos nuevamente capitalizado alrededor de 280 millones de dólares que tenemos para realizar inversiones. Hoy se ha citado a una sesión del Consejo Directivo por parte de la señora ministra de Gobierno, en la cual se van a analizar dos puntos fundamentales: el reglamento de coactivas, que es una de las herramientas fundamentales para comenzar la recuperación de la cartera nacional, y también la aprobación del presupuesto general para el 2022 y de la mano el plan anual de inversiones, que nos permitirá contar con recursos para dar nuevamente préstamos a nuestros afiliados y también realizar inversiones ahora sí como corresponde, saludables, garantizadas, con el debido análisis de riesgo en empresas de trayectoria y de prestigio del Ecuador. Hay que apoyarle. Nosotros los fondos previsionales por naturaleza acumulamos capital. Ese capital tiene que estar de la mano de la producción nacional para que sea un círculo virtuoso. Contrario a lo que hacían estas sartas de delincuentes que sacaban dineros del país, se los llevaban al exterior, incluido con la complicidad de instituciones bancarias como el Citibank, como la Fish Corporation, para atracarle a la seguridad social policial. Coronel, ahora sí, mi compañera Carla Aro tiene inquietudes para usted. Coronel, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, voy a dejar un poco de lado el tema del caso Ispol para hacerle un par de preguntas sobre esto que ha causado un poco de conmoción en la sociedad. Lamentable, por supuesto, para una institución con renombre y de prestigio como es pues la Policía Nacional, en términos generales también todas las instituciones del Estado. ¿Cuál es su opinión o su apreciación sobre el caso de los narcogenerales, el caso de los narcopolicías? ¿Cómo ve usted esto? ¿Cree que realmente de pronto, digo de pronto porque obviamente hay que seguir una investigación, no se puede acusar a nadie sin que haya una investigación realizada y hecha? Si hay de pronto elementos que están contaminados dentro de las filas policiales, como también los hay en otras instituciones, no solamente tenemos que decir, es en la policía. ¿Cómo ve usted ese caso? Buenos días, Master. En realidad yo fui convocado por el tema Ispol, pero ya que usted lo topa, no quiero pasar de abusivo porque me expongo que me digan que yo no tengo la representación legal de la institución, ¿no? Eso recae en la señora ministra de Gobierno y también la voz oficial de la institución es nuestra comandante general. Pero sin embargo, atendiendo su consulta como un integrante más en servicio activo de la institución, yo quisiera puntualizar ciertos aspectos. En primer lugar, hay una desventaja cuando hablamos de una entrevista escrita, diferente a esta entrevista en vivo que puede ser radial o televisiva. En la entrevista escrita normalmente se recoge la percepción que tuvo el entrevistador y no necesariamente el entrevistado. ¿A qué me refiero? Yo considero que sí deberían solicitarle la comparecencia del señor embajador de Estados Unidos para que él de su propia voz les indique cuál es la imagen que él tiene de la Policía Nacional, que estoy seguro es positiva, porque una institución que a 2 años va rompiendo récord nacional de captura antidrogas, que recibe el apoyo norteamericano, que recibe asistencia penal inclusive en casos como el que le manifesté del Ispol y en las investigaciones de casos similares de corrupción como Petroecuador, Compras Públicas y otros, quiere decir que la institucionalidad sí está bien representada. Ahora, puntualicemos. Una institución, como lo manifesté en el caso puntual del Ispol, nunca puede garantizar 0 niveles de corrupción, pero sí debe asegurarse que los miembros que sean correctamente identificados y evidenciados pasen a manos de la justicia. Yo estoy seguro que el señor embajador lo que quiso hacer es puntualizar que la cooperación del gobierno norteamericano va de la mano con el gobierno ecuatoriano en esta lucha anticorrupción. Lastimosamente, y nunca le pierdan de vista al caso Ispol, el crimen organizado utiliza una serie de herramientas. Una de ellas es lo que en amenazas híbridas se denomina la manipulación de la información. Resulta que el señor embajador mencionó como un ejemplo a narcogenerales, sin puntualizar ni siquiera en la Policía Nacional, pero muy hábilmente en los días posteriores han tratado de endosarle a la institución en particular, cuando se olvidan que es la institución que hace 2 años tuvo un desempeño magnífico en la pandemia, que como le manifesté, ha tenido récords nacionales a año seguido en captura de drogas, y eso es un éxito de toda la administración institucional, empezando por quienes ejercieron
el Ministerio de Gobierno y pasando por la Comandancia General y la Dirección Nacional Antidrogas. Pero no nos quedemos ahí. A veces somos injustos con la institución policial, que lo que se denomina la teoría de las tareas restantes se le asigna todo a la Policía Nacional. Bueno, en los últimos meses, con el mayor de los agrados, porque esa es nuestra convicción, esa es nuestra vocación como policías, nos hemos hecho cargo de tareas que no nos corresponden per se, como es la seguridad de las cárceles. Hemos retornado a lo que es el servicio de migración y en algunos territorios inclusive al servicio de tránsito, pero con el mismo numérico. Eso lo que desencadena es una sobrecarga laboral. Y somos los mismos 51,000 policías, gente humilde de este país, que lo hacemos, como le manifiesto, con la mayor satisfacción, pero que en este momento ni siquiera tienen la tranquilidad de que su seguridad social va a estar ahí pendiente para ellos. Por eso les refiero que a veces somos injustos con la Policía Nacional y lo que no podemos permitir, eso sí, permítame, es mi criterio personal, a cuenta y riesgo lo digo, en caer en la tentación de incluir como un requisito informal para el ascenso a general la visa de tal o cual país, pues. Y si vamos a hacer eso, entonces que sea para todos los servidores públicos, porque ahora resulta que le están queriendo lapidar a la institución y se olvidan que la corrupción es un eje transversal, que puede haber tranquilamente narcojueces, narcofiscales, narcoperiodistas, pero sobre todo narcopolíticos. O ya nos olvidamos de los casos anteriores que nos ha traído la historia reciente ecuatoriana. Entonces, lo que hay que hacer es no rasgarnos las vestiduras, sino enfrascarnos en esta lucha frontal contra la corrupción, tomar los recaudos. Es momento, creo yo, oportuno para que se ejecute un sistema nacional anticorrupción, como lo establece la Convención de Mérida del 2003, del cual el Ecuador es un país signatario, pero que hasta ahora no ha podido instaurar esta instancia, y valernos de otras herramientas, como el análisis financiero. Nuestros generales, y para ellos mi mayor respeto, nos han dado un ejemplo. Ellos concurrieron de la mano de la señora ministra de Gobierno a la Contraloría General del Estado a solicitar que les realicen un examen especial a sus patrimonios. De eso se trata. Me pregunto yo, ya lo hicieron los generales de la Policía Nacional, ¿y las otras autoridades y las otras instituciones no se han enterado de lo que dijo el embajador? ¿O creen que solamente es un problema puntual en la Policía Nacional? Muy bien, coronel Renato González. Gracias por esa exposición, que sabemos pues que efectivamente no es el tema de centro, pero efectivamente coincidimos dentro del panel con algunas cosas, como que las investigaciones no solamente deben de ser dentro de las filas de la Policía Nacional, sino de otras instituciones también, ¿no? Y sobre todo la función judicial, porque hemos tenido muchas denuncias aquí de que la policía hace su trabajo, pero luego, cuando ya le toca a la otra parte, ahí ya ustedes no pueden hacer nada, y sin embargo la ciudadanía le carga la mayor cantidad de la culpa a la Policía Nacional en muchos casos. Pero bueno, volviendo al tema, ahora sí, del ISPOL, ¿cuál es la reglamentación que ustedes están siguiendo en estos momentos para que no vuelva a suceder lo que sucedió con estos recursos? ¿Hay algún tipo de normativa interna? ¿Han cambiado de pronto el estatuto? ¿Cómo están manejando esa parte legal con el tema de los recursos? Tenemos que hacer una reforma estructural completa del ISPOL, porque imagínense que la figura del director general era tan central, y sigue siendo central, de que integraba en su momento la Comisión de Inversiones, la Comisión de Riesgos, era el director general del ISPOL y a su vez secretario del Consejo Directivo. Entonces, una especie de Messi, pero para actos de corrupción, ¿no? Lastimosamente eso sucedió por muchos años. Nosotros como institución estábamos confiados de que esto estaba en las mejores manos y lastimosamente nos hemos despertado en una terrible pesadilla. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, a finales del 2019, cuando ya se empezaron a cambiar estas administraciones corruptas, primero se implementó políticas de inversión en la cual hay montos que puede decidirse a nivel de la Jefatura de Inversiones y del director general, y los montos mayores a $1 millón tienen que ser conocidos completamente por el Consejo Directivo. Aparte de eso, en los últimos meses, por una gestión directa del señor presidente constitucional de la República, para quien va nuestro agradecimiento a través del ministro de Economía, el doctor Simón Cueva, lograron gestionarnos con la corporación, con la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, un crédito no reembolsable para que nos ayuden en el diseño del gobierno corporativo del ISPOL, que es una de las causas raíces de lo que sucedió aquí. Pero no nos hemos quedado en eso. Estamos implementando la norma técnica 27001 de seguridad en la información y tratando de certificarnos en la norma antisobornos 37001. Adicional a lo anteriormente mencionado, vamos a aprovechar la disposición de la Corte Constitucional de tener una nueva ley de seguridad social para incluir una serie de controles horizontales y verticales, como por ejemplo la instauración de un comité o de una comisión de vigilancia
que sea un ente interno que supervise todas estas operaciones previas que se realizan en la Policía Nacional, sobre todo en el ISPOL. Pero además, mañana iremos a la aplicación del compliance, de un oficial de cumplimiento, aunque no es de exigencia al tratarse de seguridad social, pero tenemos que agotar todas las medidas preventivas para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué es lo que buscamos? Que un oficial de cumplimiento pueda realizar una auditoría in situ y previa, no ex post como sucede con las auditorías de la Contraloría General del Estado, para que corrija procedimientos antes de y no después de. Todo eso va de la mano de que sería impresentable que nuevamente nos descuidemos del ISPOL y que no estemos pendientes todas las instancias de cómo va el desarrollo operacional de este instituto. Por eso lo que estamos buscando en estos meses de gestión es transparentar lo más que podamos las operaciones, pero dejar una nueva normativa de gobierno corporativo tan fuerte que quienes vengan como relevos tengan que adecuarse a decisiones más democráticas, transparentes y en beneficio del conglomerado policial. Coronel, queremos agradecerle por haber estado en este programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo cordial a todos. Gracias al coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL.